¡Impactante! Una anciana despierta con manchas en sus piernas. Los médicos, al verla, llamaron a la policía. María era una anciana de 80 años que vivía sola en un pequeño pueblo, rodeado de montañas y ríos cristalinos. Su hogar, una modesta casa de ladrillos rojos, estaba adornada por un exuberante jardín que ella misma había cultivado durante décadas. Desde joven, había encontrado en la jardinería no solo una pasión, sino un refugio. Las flores eran su compañía, y cada planta tenía su propia historia, su propio significado. En el centro del jardín, una fuente de piedra emanaba un suave murmullo de agua, y alrededor de ella crecían rosas de todos los colores. María pasaba horas en ese espacio, cuidando de cada hoja y pétalo, disfrutando del canto de los pájaros y el suave murmullo del viento. Sin embargo, su amor por la jardinería había comenzado a oscurecerse. En su deseo de cuidar de su jardín, había descuidado un pequeño rincón donde una planta desconocida había echado raíces. La había encontrado en un mercado local, atraída por su belleza exótica, sin sospechar que podría traer consigo una amenaza. Una mañana, María se despertó sintiendo un extraño picor en las piernas. Al mirarlas, vio manchas rojas que se expandían rápidamente, acompañadas de una extraña inflamación que la alarmó. Con un nudo en el estómago, decidió que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Al principio pensó que era una simple reacción alérgica, pero el dolor pronto se intensificó, convirtiéndose en un ardor insoportable. La imagen de su amado jardín empezó a difuminarse entre las sombras de la preocupación. Con gran esfuerzo, se vistió y salió de casa, sintiendo que cada paso era un desafío. El camino al médico, que antes le parecía corto, ahora se tornó interminable. Las nubes grises sobre su cabeza parecían anticipar lo que vendría. Mientras caminaba, los recuerdos de momentos felices en su jardín la acompañaban. Recordó cuando su hija, Ana, jugaba entre las flores, riendo y corriendo mientras ella la seguía con una manguera, riéndose juntas bajo el sol. Pero ahora, la soledad y el dolor la abrumaban. Finalmente, llegó a la consulta médica. Al entrar, el doctor la recibió con una sonrisa, pero al examinarla, su rostro se tornó serio. «María, esto es grave», dijo, señalando las manchas. «Necesitamos hacer más pruebas». En cuestión de minutos, el lugar se llenó de médicos, y la conversación se tornó en un susurro inquietante. «Miasis», dijo uno de ellos, con un tono que hizo que María se estremeciera. «Infección por larvas de moscas. Necesitamos llamar a la policía». Confundida y asustada, María no entendía por qué la policía. «¿Qué he hecho?», murmuró, sintiéndose como si estuviera en medio de una pesadilla. Pronto, un grupo de agentes llegó, interrogando a María sobre su vida, su hogar y, sobre todo, su jardín. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo. Una anciana había contraído una infección por gusanos y todos miraban con recelo a la naturaleza que la rodeaba. La policía, preocupada por la posibilidad de negligencia, comenzó a investigar las condiciones de su hogar. María se sintió como un pez fuera del agua, atrapada entre la confusión y el miedo. Los murmullos de los vecinos alcanzaron sus oídos, llenos de desconfianza y condena. ¿Cómo pudo dejar que esto sucediera? «Zrenia», se preguntaban. La imagen de la dulce anciana del jardín se transformó en la de una persona irresponsable. Mientras tanto, el médico trató de calmar a María. «Esto no es un crimen, solo una enfermedad que puede surgir de la falta de cuidado», explicó. Sin embargo, su corazón se hundía cada vez más. La presión de la mirada del pueblo, sumada al dolor físico, era casi insoportable. Las horas se convirtieron en días y María permaneció en la cama del hospital, sintiendo la soledad a pesar de la compañía de los médicos. En su habitación, los días transcurrían con lentitud. María miraba por la ventana,
observando a los niños jugar en el parque cercano, sintiendo una punzada de nostalgia. Recordó a Ana, que ahora vivía en la ciudad y había dejado de visitar. La relación se había vuelto distante, casi un eco del pasado. Su mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Habría hecho suficiente para cuidar de su hija? ¿Había estado tan absorta en su jardín que había descuidado a las personas que amaba? Los tratamientos eran dolorosos y el proceso de recuperación, lento. Cada vez que sentía el picor en su piel, recordaba su error. La planta que había traído a su jardín se había convertido en una trampa, un símbolo de su descuido. La ansiedad la acompañaba, pero también la reflexión. En sus momentos de soledad, comenzó a recordar las palabras de su difunto esposo, quien siempre decía: «La vida es un jardín y lo que siembras es lo que cosechas». Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, las sombras de sus pensamientos la atormentaban. Se preguntaba si alguna vez podría volver a ver su jardín florecer, si alguna vez podría recuperar la conexión con su hija. La preocupación por su salud se convirtió en una preocupación por lo que había dejado de ser. La imagen de la anciana vibrante que una vez fue, ahora se desvanecía, sustituida por la de una mujer vulnerable y asustada. Finalmente, después de días de tratamiento y preocupación, María comenzó a mostrar signos de mejora. Las manchas en su piel comenzaban a desvanecerse y el ardor disminuyó, pero la recuperación emocional sería un camino más largo. Cuando el médico le dio el alta, le advirtió que debía tener cuidado en el futuro. «No puedes ignorar tu salud», le dijo, mientras María asentía con la cabeza, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Al volver a su hogar, el jardín la recibió con una belleza que parecía ajena. Las flores seguían floreciendo, ajenas al tormento que había vivido. Al caminar por el sendero de piedras, cada paso le traía recuerdos de alegría, pero también de tristeza. Miró el rincón olvidado donde había crecido la planta contaminada y sintió un dolor punzante en su pecho. Había sido una advertencia que había ignorado, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. María decidió que no podía permitir que su vida siguiera así. El miedo y la soledad no podían dominarla. Se armó de valor y decidió que era hora de recuperar su vida, no solo su jardín. Comenzó por limpiar el espacio, deshaciéndose de la planta y revisando cada rincón. Mientras arrancaba las malas hierbas, las lágrimas caían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Se deshacía de su culpa, de sus miedos, de las sombras que la habían seguido durante su enfermedad. Con el tiempo, el jardín comenzó a transformarse de nuevo. María no solo cuidaba de las plantas, sino que también cuidaba de sí misma. Se comprometió a cuidar su salud, a visitar al médico regularmente y a prestar atención a su bienestar. Aprendió a escuchar su cuerpo, a no ignorar las señales de alerta. Una tarde, mientras trabajaba en su jardín, escuchó una voz familiar. Era Ana, su hija, que había regresado al pueblo. María sintió una mezcla de alegría y miedo al verla. Ana se acercó, sus ojos llenos de preocupación. «Mamá, ¿cómo estás?», Zrenia preguntó, abrazándola con fuerza. María sintió que la distancia entre ellas se desvanecía en ese abrazo, y por un momento, el tiempo se detuvo. «Estoy mejor», respondió María, tratando de sonreír. «He estado cuidando de mi jardín y de mí misma». Ana miró a su alrededor, impresionada por la transformación del espacio. «Es hermoso, mamá. Te ha quedado precioso». A medida que hablaban, María se dio cuenta de que había estado tan concentrada en las plantas que había descuidado la relación más importante de su vida. Con el tiempo, María y Ana comenzaron a pasar más tiempo juntas. Plantaban flores, conversaban sobre la vida y compartían recuerdos. El jardín se convirtió en un símbolo de su nueva relación, un espacio donde ambas podían sanar. María empezó a abrirse sobre sus temores y las inseguridades que había guardado durante años. Ana, a su vez,
compartió sus propios desafíos y aspiraciones. La conexión que habían perdido comenzó a florecer de nuevo, y María aprendió que no estaba sola. La comunidad también comenzó a acercarse a ella, curiosa por su jardín y su historia. Se organizaban pequeñas reuniones en su hogar, donde los vecinos compartían historias, risas y consejos sobre jardinería. María, quien siempre había sido vista como una figura solitaria, se convirtió en un faro de esperanza y sabiduría para los demás. Cada encuentro en el jardín era una celebración de la vida. María contaba sus experiencias no solo sobre su enfermedad, sino también sobre las lecciones que había aprendido. La vida es como un jardín, decía. Debes cuidar de ella, no solo de las flores, sino también de ti mismo y de las relaciones que te importan. Con el tiempo, el jardín no solo floreció, sino que se transformó en un lugar de comunidad. Se organizaron talleres sobre jardinería y María se convirtió en una mentora para muchos. Los niños venían a aprender sobre plantas y las risas llenaban el aire. Cada vez que miraba su jardín, María veía más que solo flores. Veía la vida, la conexión, la esperanza. Los años pasaron y María, ahora más sabia, continuó cultivando no solo su jardín, sino también las relaciones que le importaban. La experiencia de la miasis se convirtió en un recordatorio constante de lo que significaba vivir con intención. Su salud y bienestar eran ahora prioridades, y se aseguraba de que sus seres queridos supieran cuánto los apreciaba. En sus momentos de soledad, María todavía pensaba en la planta contaminada que había transformado su vida. Había sido una lección dura, pero vital. La vida puede ser impredecible, y lo que amamos puede convertirse en un riesgo si no tenemos cuidado. Pero también aprendió que siempre hay espacio para la esperanza y la redención. A medida que envejecía, su jardín se convirtió en un legado. Un día, mientras cuidaba de sus flores, Ana se acercó y le preguntó: «Mamá, ¿qué quieres que pase con este lugar cuando ya no estés?» María sonrió, sintiendo una oleada de amor. «Quiero que lo cuides y que lo compartas con otros. Este jardín es un lugar de alegría y sanación. Siempre que florezca, mi espíritu estará aquí». La vida de María se convirtió en un testimonio de resiliencia, de la importancia de cuidar no solo de lo que nos rodea, sino también de nosotros mismos. El jardín, que una vez había sido un símbolo de su aislamiento, se transformó en un refugio de amor y comunidad, donde la belleza de la vida siempre florecería. Y así, entre los colores de su jardín, María encontró la esperanza en su nueva vida, más consciente y agradecida. Cada flor que florecía era un recordatorio de que la vida, con todos sus altibajos, siempre tiene algo bello que ofrecer. La verdadera belleza de su jardín no solo estaba en las flores, sino en el amor y la atención que se daba a sí misma y a aquellos que la rodeaban. En el rincón de su hogar, donde una vez había crecido la planta infectada, ahora florecían flores resplandecientes, y con cada pétalo, María celebraba la vida y las lecciones aprendidas.